Lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias. Seguimos. Entramos al último tramo de nuestro espacio de noticias. La última hora es de noticieros hasta las 9 de la mañana. Tenemos una mañana, a su vez, ya mucho más agradable, ¿no? Mucho más agradable en el Distrito Metropolitano de Quito. Con una temperatura ambiente, ya les cuento, 12 grados centígrados a esta hora en la capital. 4 días después, ¿cómo han procesado los colombianos el resultado electoral de la primera vuelta? El balotaje o segunda vuelta será el 19 de junio, o sea, está a la vuelta de la esquina, en menos de 3 semanas, la segunda vuelta electoral entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Petro gana la primera vuelta, pero no le alcanza para ganar en primera vuelta, y se enfrentará a probablemente el outsider de este proceso electoral en Colombia, que es el señor Rodolfo Hernández. Al final, los dos encarnan corrientes u orientaciones políticas que no han gobernado el país y que están fuera del establishment colombiano. Pero entremos en materia. Juan Carlos Restrepo tiene la gentileza de atendernos, ex consejero presidencial de Colombia, analista y consultor político. Señor Restrepo, qué gusto saludarle a la distancia. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Fabricio y Belkis, y buenos días a toda su audiencia. Me imagino que está en la capital del departamento de Cundinamarca, ¿no? En Bogotá. Sí, señor, la capital del país. Muy bien, muy bien. A ver, Juan Carlos, quisiera primero la lectura suya de modo general, ya hoy, reflexionando con un poquito más de cabeza fría. ¿Cómo han asumido los colombianos el resultado del domingo, Juan Carlos? Bueno, primero que todo quisiera decir que Colombia está viviendo un proceso de transformación tal vez acelerado. Nuestro país venía durante las últimas décadas siendo regido, gobernado por partidos tradicionales que se afincaron un poco en el poder gracias a que en Colombia existía una amenaza, un enemigo unificador que se llamaba la guerrilla de las FARC, y en virtud de cuya existencia la gente le tenía mucho miedo a los gobiernos de izquierda, a los discursos progresistas y en fin, cualquier cosa que tuviera que ver con el progresismo, el socialismo, cualquier tendencia de izquierda tenía muy poca acogida, porque en Colombia existía lo que irónicamente sería la panacea de cualquier movimiento guerrillero, que era un movimiento revolucionario armado que nos generaba mucha intimidación. Entonces siempre hubo un rechazo a los movimientos sociales y a los movimientos de izquierda. Esa matriz se rompe en el 2016, y a partir del 2016, incluso un poquito antes, durante el proceso de negociación, con el acuerdo de paz que hubo con el grupo guerrillero de las FARC, que si bien no compone todos los elementos subversivos que hay en Colombia, ni los generadores de violencia colombianos, sí era como el movimiento más representativo. Entonces, una vez desaparecen las FARC y entra en juego un mensaje, y es que se puede hacer política, o que el ideal es hacer la política por los votos y no por las balas. Entonces empieza a haber un espacio que se empieza a generar para esos liderazgos sociales y políticos de izquierda y demás, que van ganando un terreno. Es decir, te lo pongo de otra manera. Colombia es un país que lleva 200 años de vida republicana, y en 200 años de vida republicana nunca habíamos tenido un gobierno de izquierda, por las razones equivocadas, porque somos un país que tiene mucha desigualdad, uno de los países más desiguales del mundo quizás, pero siempre que salía un candidato de izquierda era asesinado, y eso sucedió desde Simón Bolívar en adelante. Creo que Juan Carlos, tal vez se me viene a la memoria lo que usted está diciendo. Yo, por ejemplo, yo no sabía que nunca, en 200 años de la historia republicana de Colombia, un político de izquierda había logrado hacerse del poder, había llegado a la presidencia. Pero se me viene a la mente el caso de Luis Carlos Galán. Claro, y de ahí que tal vez es el más emblemático que tengo en la cabeza en este momento. Es el más reciente, es de la historia, es de esta parte de la historia. ¿Cómo no? Pero antes de eso, en la época de nuestros padres, hubo un líder liberal de centro izquierda
llamado Jorge Eliezer Gaitán, que lo asesinaron el 9 de abril de 1948 y se generaron a raíz de ese asesinato un periodo que se conoce como la violencia. Ese asesinato es considerado por la historia como la génesis de las FARC, ¿verdad? Claro, luego las FARC obviamente desnaturalizaron la lucha social con la cual nacieron, ¿no? Pero esa fue la génesis. De acuerdo, ahí fue como un punto de quiebre donde los liberales que llevaban 40 años sin poder acceder al poder, ya iban a acceder al poder porque era el candidato más opcionado y es asesinado, y eso genera un movimiento de violencia interpartidista, es decir, los liberales y los conservadores matándose literalmente, y había pueblos liberales y pueblos conservadores, y la violencia fue muy, muy agresiva, lo cual genera que grupos, por ejemplo, las FARC, que empezó siendo una guerrilla liberal, el Partido Liberal, cuando veía que no podía acceder al poder, entonces generó una guerrilla armada, y ese es el origen de las FARC, que después se volvió marxista y después fue evolucionando a ser un grupo narcotraficante y secuestrador, pero ese es el origen. Entonces, siempre en Colombia que había una opción de un gobierno relativamente inclinado a la izquierda, sus candidatos fueron asesinados constantemente, y sucedió desde 1800, lo que sea de nuestra época de independencia, hasta 1989, que mataron a Luis Carlos Galán. Entonces, fue un asesinato sistemático por un sistema casi que hegemónico de protección de privilegios. Eso con el acuerdo de las FARC, a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, esa matriz de opinión empieza un poco a cambiar. El gobierno de Santos y el acuerdo de las FARC abren un espacio para distintos grupos, y hoy en día hay que decir que no solo en Colombia, sino en todo el mundo, los partidos tradicionales y las instituciones tradicionales han perdido un poquito su capacidad de representar a la gente, y hoy en día más que partidos son causas. Entonces hoy está la causa ambientalista, está la causa animalista, está la causa LGBTI, las minorías étnicas, todo lo demás. Entonces esos grupos y esas causas que no habían tenido un espacio empiezan a ganar un espacio, y empezamos entonces a tener una oposición mucho más consolidada al sistema hegemónico tradicional político colombiano. A eso se le puede sumar que los partidos tradicionales, como el Partido Centro Democrático, que es el partido actualmente en el gobierno, pues ha tenido muchas dificultades, un gobierno que podríamos tildar de mediocre, que también termina ganándose el poder como oposición al proceso de paz. Entonces, esa fue su bandera principal, es decir, el uribismo y el Partido Centro Democrático, después del gobierno de Santos, recupera el poder con una bandera, y es la oposición al proceso de paz, y termina entonces ganando la presidencia, generando un gobierno muy sectario, opuesto más en los hechos que en las palabras, a todas esas nuevas dinámicas inclusivas que había traído el proceso de paz, y termina generando una consolidación muy fuerte de la oposición. Entonces hoy en día tenemos unos resultados electorales que vimos para las elecciones del Congreso el 13 de marzo y el 29 de mayo para la primera vuelta presidencial, donde el partido de gobierno, el partido que venía siendo tal vez el partido más fuerte en los últimos 20 años, sale del juego y entran otros actores antisistema, que son, por una parte, un candidato de izquierda que viene viviendo todo ese proceso de evolución, que ha sido desde guerrillero desmovilizado, alcalde de la capital, senador y representante, y un líder de oposición siempre contestatario. Esa persona se abre un espacio, que es Gustavo Petro, pero como a la mayoría de la gente no le gusta, o digamos que a la mitad de la gente no le gusta Gustavo Petro, porque todavía le tenemos ese temor a la izquierda, aparece también un outsider, que es un empresario irreverente, millonario, que no necesita robar. Esa es un poco la justificación que la gente habla en la calle, y que habla como la gente de la calle, que es Rodolfo Hernández. Entonces tenemos en un nariz a nariz para la segunda vuelta a una persona que representa todo lo contestatario de los últimos 100 años o 50 años, para no exagerar,
y a un outsider que representa a las personas que estaban hartas de esa polarización que existía en Colombia entre izquierda y derecha. Ellos no quieren ser ni izquierda ni derecha, quieren ser probablemente como un ciudadano común y corriente, como se presenta Rodolfo Hernández. Juan Carlos, y en este sentido, buenos días, le saluda Belkis Sánchez. Con todo este contexto, ¿cómo está ahora mismo el panorama en Colombia? Entendemos que hay un sondeo que ha dado una ligera ventaja a Rodolfo Hernández. ¿Cómo está ahora mismo el ánimo de los colombianos? Pues yo diría que hay mucha expectativa en el sentido de que nadie se esperaba realmente que el partido de gobierno o la centro derecha representada por Federico Gutiérrez, un candidato también que venía un poco del establishment, pero se había apartado del uribismo y de aquellas causas que habían exasperado, o de esas razones que habían exasperado a la gente con respecto al uribismo. Nadie esperaba que Federico Gutiérrez no alcanzara a llegar a la segunda vuelta. Todo el mundo veía que Petro claramente era el líder en la intención de voto, luego venía Federico Gutiérrez y luego venía el outsider. Pero el outsider da un patazo en la última semana en la cual por ley además no se podían publicar encuestas, que las encuestas terminan influenciando un poquito también al votante. Entonces en la última semana se voltea esa fórmula y sorprende a todo el mundo que sea Rodolfo Hernández y no Federico Gutiérrez quienes lleguen a la segunda vuelta. Todos sabíamos que Petro no iba a lograr ganar en la primera y que iba a ser más de lo mismo, más de la polarización que llevamos tanto tiempo sufriendo, de Petro o Uribe, la izquierda o la derecha. Pero no, en esa última semana se dan vueltas las cosas y entra entonces este outsider. Este outsider, o el hecho de que Rodolfo Hernández llegue como segundo y concurse contra Petro en la segunda vuelta de las elecciones, altera todo el sistema, todo el mundo está descompuesto, los políticos están descompuestos porque al fin y al cabo la izquierda se había forjado, o todos los movimientos y las causas que representa Petro habían forjado su bandera alrededor de criticar el establecimiento, de criticar el gobierno de Duque, de criticar los antecedentes de Uribe, de litigar contra Uribe judicialmente. Tenían un enemigo común que los hacía grandes y que permitía que esa bandera los arropara y les diera una causa por la cual pedían el voto y el favor de la gente. Al desaparecer el centro democrático de la escena, Uribe de la escena, Duque de la escena, un poco Petro se queda sin rival, decir. Sin rival, sin contradictor. Exacto. Y aparece entonces Hernández con que no le pueden, no se le puede criticar mucho, lo están criticando de misógino, lo están criticando, o sea, le están buscando frases por allá en alguna intervención. Acá por ejemplo me envían un mensaje, me dicen que es un señor que se inspira en Hitler, pega a concejales, manda a las mujeres a la casa. Es así, esa es la imagen que tiene Hernández. Mira, Hernández personalmente es una persona casi octogenaria, tiene 77 años, es una persona millonaria, es decir, una persona que no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que, como se dice en Colombia, lo que se le dé la gana. Entonces, fue alcalde y gobernó muy a su estilo, un estilo casi que paternalista, autoritario, pero no lo hizo mal. Entonces él tiene unos esquemas mentales de persona tal vez de una generación anterior, donde, repito, dice lo que quiere decir, pero es muy pragmático, a la gente no le importa que le hablen como hablan las personas, es decir, y como habla una persona que además es vehemente al hablar. Entonces, este tipo manda al diablo al que quiera mandar, este tipo dice exactamente lo que quiere hacer. Por ejemplo, decidió no participar en los debates que se hacen previo a cualquier elección en los distintos medios de comunicación. Eso tiene descompuesto a Petro. Entonces, porque Petro, que es un tipo mucho más experimentado, que tiene un hablar pues más estructurado y todo lo demás, quería
agarrar a Hernández en un debate y lo podría haber destrozado, se lo podría haber comido vivo. Pero Hernández no se presta para eso. Él dice, ¿yo para qué voy a ir a un debate si yo no puedo, yo no tengo esa capacidad que me exigen los medios de comunicación de dar una respuesta compleja en 1 minuto y medio? A mí, a los medios de comunicación que me quieran invitar, invítenme, pero me dan tiempo de hablar. Entonces dice, invítenme 1 hora, 1 hora y media y yo les contesto lo que quieran. Dice también, yo no me voy a prestar para las descalificaciones. Si uno va a un debate, el contrincante va a estar descalificándose, metiéndosele con su vida privada, haciendo una cantidad de cosas, tratando de ridiculizar lo que uno dice. ¿Yo para qué me voy a prestar para eso? Cuando él ha tenido salidas como alguna vez que estuvo en las redes sociales, le pegó, hay un video en las redes sociales donde le pega una cachetada a un concejal porque el concejal le habla de que su hijo es corrupto. Entonces, de una vez, Hernández se levanta de la silla y le da una cachetada. En fin, ese tipo de cosas puede que sean cosas no políticamente correctas, para usar doblemente la palabra políticamente, pero es como la gente quisiera expresarse, como la gente entiende una de las formas de comunicarse. Entonces, estamos con un candidato que es muy pragmático, que no le conocemos muchas cosas malas, como a Petro, que uno tiene los últimos 30 años de Petro, entonces uno puede saber cuándo fue acusado de esto, cuándo fue acusado de lo otro, cuándo hizo esto mal, cuándo hizo esto bien. A Hernández no se le conoce mucha historia. Fue alcalde de Bucaramanga, que es una ciudad capital de departamento. No lo hizo mal como alcalde, gobernó de esa manera diferente. Entonces, la gente está dispuesta a considerar esa opción y de manera bastante pronunciada, de hecho. ¿Qué considera usted que le pasó a Federico Gutiérrez? Creo que Federico Gutiérrez carga el peso del establishment. O sea, era el candidato del uribismo, de la continuidad. Pero no solo del uribismo, era el candidato más tradicional de todos. Entonces a Federico se le fueron adhiriendo todos los políticos tradicionales. Porque entonces, digo, uno cuando habla tal vez de las últimas décadas en Colombia, uno se encuentra inicialmente con el clivaje liberal-conservador, Samper, Pastrana, etcétera. Ya uno se encuentra con ese clivaje hasta que llega Uribe a romper ese clivaje, llega el uribismo, y de pronto llega su delfín, que era Juan Manuel Santos, que luego marca distancias con Uribe, y luego viene Duque, y ahora aparece esta elección. Juan Carlos. De acuerdo. Federico era el traje más conocido de todos, era el que la mayoría de los políticos y partidos tradicionales más se identificaban con él. Entonces, eso hace que la mayoría de los partidos, o muchos de los partidos tradicionales, se adhirieran a Federico, lo cual le crea un lastre, creo yo, que definitivamente Federico no era un antisistema, a él lo tildaban de continuismo, y ahí quiero hacer un paréntesis. Creo que la política es un juego demasiado complejo. En la política hay que diferenciar entre lo que dice un candidato y lo que puede hacer un gobernante. En primer lugar, el candidato siempre está diciendo lo que tú quieres oír para que tú le des su voto, o está tratando de interpretar lo que tú quisieras oír para que votes por él. El gobernante juega en un terreno de juego completamente diferente, porque primero tiene que gobernar para todo el espectro, y en segundo, pues no puede simplemente decir lo que le parece, sino tiene que jugar con las herramientas, con el presupuesto, con el apoyo que tienen en los demás poderes públicos, como el Congreso, etcétera. Tiene una partida completamente distinta. Pero dentro de esa demagogia que implica una campaña presidencial donde un candidato dice lo que quiere, aquí nos enganchamos en un par de conceptos muy relativos. Primero era el concepto del continuismo, donde entonces Federico era el candidato del continuismo. A él todos los demás lo tildaban de continuista. Me dicen que fue un magnífico alcalde de Medellín, pero le pasa factura el tema del continuismo, que usted dice. Exacto, entonces se asocia con el continuismo, entonces la gente asocia a Federico como el continuismo de Duque, porque además es el candidato que públicamente fue apoyado por Duque, porque es amigo de Uribe, porque es de la misma ciudad que Uribe y Duque, en fin. Entonces, continuismo, pero también hay que analizar un poco el término continuismo. ¿Continuismo de qué? Yo no quiero
como colombiano que Uribe siga reinando e influenciando, y hasta ahí rechazo el continuismo. Pero también Colombia es un país que ha progresado mucho en los últimos 20 años, que ha sacado mucha gente de la línea de pobreza, que ha vivido un acuerdo de paz, que ha entrado a la Organización de los Países Más Desarrollados, que hace parte ahora de la OTAN, en fin. Entonces, si continuismo significa las cosas malas, no las quiero dejar a un lado, pero el continuismo también deberíamos apostarle al continuismo por todas las cosas que hemos alcanzado en los últimos 20 años. Y al contrario del continuismo, también hay candidatos que venden el cambio. El cambio es una cuestión también esotérica, donde el cambio de qué, es decir, yo creo que una persona como Gustavo Petro, que ha ejercido muy bien su condición de opositor, pues por el hecho de oponerse a lo que existe no quiere decir que pueda implementar un cambio. Es decir, Colombia necesita cambios, pero necesita cambios que no necesariamente lo puede hacer a través del discurso un candidato como Petro. Es decir, ¿dónde está el cambio? ¿Cómo va a aplicar el cambio para el crimen organizado que hay en Colombia? ¿Cómo va a organizar el cambio para sacar más gente de la pobreza, para evitar la deforestación? Es decir, una cantidad de cosas que... Entonces ese cambio también es una ilusión que le meten a la gente. Tanto el continuismo como el cambio han sido elementos retóricos de la campaña que yo quisiera dejar a un lado. Yo creo que el cambio lo representa el hecho de que el establishment o el establecimiento tradicional no va a estar en esta segunda vuelta, y que no importa cuál de los dos sea el que gane, vamos a tener un gobierno muy distinto a los que hemos visto. Lo último, en 30 segundos, porque se me terminó el tiempo. En estos 17 días que restan antes de la segunda vuelta, ¿alcanzará el tiempo para clarificar el panorama, para asegurar la victoria de Petro o para revertir el resultado de Hernández, digamos, el resultado de la primera vuelta y posibilitar la victoria de Hernández? En 30 segundos, Juan Carlos. Pues mira, hoy en día hay un casi empate. Sin embargo, desde el 29 de mayo, desde que Rodolfo salió mucho más visiblemente como una opción, ha venido ganando puntos de manera muy hábil, repito, por no prestarse al escarnio público en los debates, por una cantidad de cosas, y Petro está un poquito desencajado porque se le desapareció su enemigo tradicional. Yo creo que esto puede continuar así. Yo creo que la gente tiene mucho más claramente una opción, ambos con mucha incertidumbre, de pasar a un gobierno de izquierda o de pasar a un gobierno pragmático que no tiene mucha estructura y mucho fondo, pero bueno, tendrán ambos tiempo para corregirlo, pero yo veo a Petro un poco angustiado, veo a Hernández confiado y veo que la gente toda tiene un nivel de ansiedad y de incertidumbre, porque definitivamente vamos a vivir unos tiempos muy distintos de los que hemos vivido hasta ahora. Correcto. Juan Carlos Restrepo, gracias por el tiempo y por esta interesantísima charla con su visión desde Bogotá, Colombia, sobre lo que pasa a nivel político electoral en ese país. Muy gentil. Gracias. Gracias por invitarme y un buen día para todos. A usted, muy amable. Juan Carlos Restrepo conversando aquí en A Primera Hora por Sonorama, haciendo justamente un análisis de lo que ha pasado en Colombia. Veo que ya se están anticipando algunos mensajes y todavía no empieza la siguiente entrevista. Bueno, 8:35 en la mañana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.